Hemos iniciado esta serie y en el video anterior hablamos sobre los dos reinos. Y hoy quiero continuar con este tema que a veces no entendemos, no somos muy claros en él. Por ejemplo, dentro de las cosas que tenemos en la mente es que Satanás quiere quitarle el reino a Dios y que Satanás ataca a Dios o quiere robarle a Dios el lugar de su trono. Esto es una idea totalmente anticristiana. ¿Por qué? Porque jamás Satanás, que es creación, jamás el enemigo, que no tiene ninguna potestad más allá de la dada por Dios, podrá atentar contra el reino de Dios. Lo que ha pasado es que ha venido, o Dios puso y plantó en el planeta Tierra a un ser humano llamado Adán y a todo su descendencia, que somos todos nosotros. Ahora, al suceder eso, Dios había puesto como representante y como gobernante del Dios eterno a Adán, para que él gobernara, dominara y sojuzgara todo lo que había en este planeta. Ahora, dentro de ese sojuzgamiento y dentro de esa esfera estaba el enemigo. Y por allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra y engañó a Eva. Presentó un cuadro a Eva para que ella cayera ante esa digámoslo así, astucia de la serpiente. Y eso hizo que en el corazón de Eva y en el corazón de Adán naciera esa rebeldía contra Dios, naciera esa iniquidad contra Dios, ese deseo de no ser gobernado o de hacer lo que al ser humano le parecía. Ahora, ese hecho dividió el reino. De alguna manera creó o dividió el reino de Dios con una pseudo parte que se llama el reino de Satanás. Y el reino de Satanás tiene algunas características. Yo quiero hablar de esas características hoy, de algunas de ellas. Primero, hay un texto que describe de alguna manera el reino de Satanás. O como su entorno, como lo que hay a su alrededor. Y quiero que vayamos allá al libro de Job, capítulo 18, versículos del 13 al 21, y dice así, miren lo interesante, la enfermedad, hija preferida de la muerte, le devora la carne poco a poco. Arrancado, es un ser humano, es también, o sea, el ser humano es arrancado, es también de la paz de su hogar y llevado a rastras ante el rey del terror. Aquí hay tres personajes que son bien interesantes. La enfermedad y la llama como hija preferida. La muerte como madre de la enfermedad. Y hay otro personaje que se llama el rey del terror, que a mi forma de ver es Satanás mismo, el enemigo mismo. Dice, se prende fuego a su casa. Está hablando estas entidades atacando a un ser humano. Dice, se prende fuego a su casa, sus posesiones son rociadas con azufre. Es como un árbol de raíces secas y sus ramas marchitas. Su recuerdo se borra de la tierra y no se volverá a pronunciar su nombre. Lo arrojan de la luz a las tinieblas, lo expulsan de este mundo. No tendrá descendientes en su pueblo. Nadie en su casa quedará con vida. Cuando sepan su destino, en oriente y en occidente quedarán espantados, llenos de terror. En eso acaba la vida del malvado, del hombre que desprecia a Dios. Qué interesante este texto. Interesantísimo. Nos muestra toda una forma de actuar
del enemigo en contra del ser humano. Y esto quiero que lo entendamos muy, muy, muy claramente. ¿Por qué? Porque la guerra no es entre Satanás y Dios. La guerra es entre un ser humano y la potestad de Satanás. Y eso lo dice allá el libro de Génesis. Y quien puso esa guerra fue Dios mismo. Eso lo dice Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Y dice, y pondré enemistad entre la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente del ser humano. Una guerra que es una guerra a muerte. Tan a muerte es que desde ese momento, desde que Adán tomó el fruto, dice que murió. Pero no murió físicamente, pero murió espiritualmente y murió a muchas relaciones con Dios. Y es tan la muerte que solamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano pudo volver a encontrar otra vez vida. Espero me esté dando a entender. Es tan la muerte, esa lucha, que murió el representante de la raza humana, Adán, pero con la muerte de otro representante de la raza humana, nuestro Señor Jesucristo, es que volvemos a tener vida. Qué impresionante la Escritura en torno a eso. Hay muchas descripciones de este lugar donde vive Satanás o donde está el reino de Satanás. Hay un lugar, dice que es un lugar de tormento. Vamos otra vez al libro de Job. Nos explica varias cosas que son muy interesantes. Job capítulo 17, versículo 11 y 16 dice, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón pusieron de noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Yo espero, yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? La oportunidad del Seol, a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Otra vez nos da otra vista de lo que es este reino. Es un reino de terror, es un reino de gusanos, es un reino sin descanso, es un lugar fúnebre, muy fúnebre. Esa es como la descripción que hace la palabra de este reino. Hay otras descripciones. Este libro de Job es rico en esos aspectos. Por allá en Job 26:6 dice, el sepulcro, reino de la muerte, no encierra misterios para Dios. ¡Qué descripción! Proverbios 15:11 dice, si a la vista del Señor estarán la muerte y el sepulcro, con mayor razón los pensamientos de los hombres. Y en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Qué interesante que la Biblia se tome el tiempo para mostrarnos la forma de este reino de oscuridad. No solamente ahí, Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí mismo en el versículo 21 dice, para que si como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué interesante.
y pongamos un contexto ya a todo esto. Hay un reino de la muerte, un reino del Dios Altísimo, pero solamente tiene influencia en el planeta Tierra. Satanás y Dios no están peleando. Jamás Satanás se atrevería a irse contra Dios, pero sí se vino contra aquel que fue el delegado para este planeta, para el planeta Tierra. Y por eso la guerra fue puesta entre Dios, entre Satanás y sus hijos. Satanás había ganado, pero se levantó alguien que se llamó Jesucristo, nuestro Señor amado y Rey eterno, el Señor Jesucristo, para darnos vida y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Lo invito a que siga viendo estos videos, que siga explorando su escritura, que siga abriendo sus ojos, que pida al Dios eterno que la escritura se revele a su corazón. Dios le bendiga.